Damos la bienvenida a todos los que sintonizan Osana Visión desde Panamá, desde Madrid, desde cualquier lugar del mundo y a través de www.iglesiami.org. Esta palabra es para bendecirte hasta los huesos. Y aquí estamos los de la fe, y los de la fe te damos la bienvenida a que te unas a esta palabra. Juan capítulo 19, versículo 30. Juan 19, 30, cuando lo tenga, me dice amén. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, toque a alguien y dígale: a todos nos llega la hora de tomar vinagre. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, todo está cumplido. Otra versión dice: todo ha terminado. Significado de esto es tetelestai, es la palabra. La deuda ha sido pagada. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Toque a 5 hermanos y dile: alégrate, tu deuda ya fue pagada. Los que tienen deudas de 100 millones, de 200 millones, usted imagínese que le dijera: ya está pagada, $100,000, $200,000, $500,000. Alégrate que tu deuda ya está pagada. Hoy en el mundo entero, o por lo menos donde se cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, Señor y Salvador, se celebra el Viernes Santo de la Semana Mayor, la semana más importante para aquellos que hemos decidido caminar en una fe cristiana. Seguimos a Jesús como nuestro Dios y como nuestro Señor. Gloria a Dios por esos 3, amén. El libro de Hebreos 12:2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. ¿Cómo se corre esta carrera? Con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Toca a 2 personas y dile: despiértate, esto comenzó hace rato. Y dígale: Jesús es el autor y consumador de la fe. Dígale a 2 personas: Jesús es el autor y consumador de la fe. Porque hoy vamos a hablar de esto. ¿Cuántos son de la fe aquí, cristianos? ¿Y usted sabe qué significa eso? Autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que el libro de Hebreos lo que está diciendo es que la vida de fe es una carrera, y que es una carrera que debe correrse con paciencia, alejada del pecado y sin desanimarse. La carrera de fe es una carrera que se corre con ánimo, con alegría, con entusiasmo, con poder, con gloria, bajo milagro. No es cualquier carrerita, es la carrera de la fe. Pero dice que para correr esta carrera hay que tener los ojos puestos en alguien. Nuestra carrera no se puede correr a la ligera, no se puede correr como la corre el mundo, no se puede correr como la carrera universitaria o la carrera para ser delincuente o para hacer lo que usted quiere en esta vida.
esta carrera tiene que correrse con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Ahora bien, si yo no entiendo qué significa lo que Jesús hace en la cruz, yo no entiendo qué es una vida de fe. Por lo tanto, no puedo correr esta carrera ni con paciencia, ni alejado del pecado, ni con gozo, ni con milagro, ni con cielos abiertos, ni despierto. Pero si yo tengo los ojos puestos en Jesús y entiendo qué significa que Él es el autor y consumador de la fe, esta carrera va a ser una carrera poderosa y llena de... Entonces, nuestra vida cristiana tiene un fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? Cristo Jesús y la obra que Él hace en la cruz. Por eso, al celebrar o al recordar la muerte y la resurrección este domingo, yo aspiro a que por lo menos el 99% de los que me están escuchando salgan después de esta prédica saltando, gritando, pisándole la cabeza al diablo, diciendo: mi vida no va a ser igual, mi vida de ahora en adelante va a ser como Dios dice, llena de milagros, llena de poder, sirviendo a Dios, levantando mano santa, viendo milagros todos los días de la vida, porque Jesús es el autor. Gloria a Dios. ¿Por qué Jesús dijo: todo está terminado, si la cosa apenas comenzaba? Dile al de al lado: hoy vamos a estudiar teología pura. Dile al de al lado: saca Biblia, saca punta, saca iPad, iPhone, lo que sea, Android, chocorito, saca algo. ¿Por qué Jesús dijo tetelestai? La deuda está pagada. La palabra tetelestai se utilizaba en la palabra griega, que se utilizaba en aquel entonces para cuando alguien tenía una deuda, una demanda, y esa deuda, esa demanda ante el juez, ante el concilio, ante el recaudador de impuestos o como se llame, se saldaba la deuda, se le colocaba un sello que decía tetelestai, o sea, está cancelado, no se debe nada. Y Jesús dice esto porque Él pagó una deuda. ¿Qué deuda pagó Jesús? Espérese. Romanos 3:23. ¿Ya recibieron la prédica? Dice así: por cuanto algunos pecaron. ¿Quién pecó? Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados por sus obras. ¿Cómo? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Lo que voy a hablar ahora a los religiosos y a los legalistas no les va a gustar, pero a Dios le gusta. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, diga conmigo, propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? Dile al de al lado: tú de justo no tienes ni 5, a menos que Cristo esté dentro de ti. Dice, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, mire aquí, Pablo está hablando del proceso de justificación que realiza Cristo y está hablando que esa redención se da para los que tienen la fe en su sangre, que es lo que estamos hablando hoy, y que este poder se da
te convierte en alguien justo, pero es a través de la fe. O sea, por todos lados nosotros vemos que se está hablando de una vida de fe fundamentada en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dígame amén, por favor, los dormidos. Gloria a Dios. Y dice el versículo 27, Pablo, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces la conclusión que saca Pablo es que todos aquí somos justificados delante de Dios por los pecados que hemos cometido, es por la fe en la obra que Cristo realiza en la cruz de Calvario cuando Él dice consumado es. Por eso vamos a hablar qué significa consumado es. Porque si usted entiende que es consumado es, usted puede tener fe en eso que Él dijo consumado es. Y entonces usted es justificado y usted va a vivir una vida de victoria como jamás nunca antes había vivido. Pero dice aquí lo más importante es que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Están conmigo o se me están durmiendo? Ok, voy al otro versículo, Romanos 5:17, porque hay que leer mucha palabra. Aquí no son opiniones, aquí es palabra. Dile a 2 o 3, esto no es opiniones, esto es palabra. Dice así, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, ¿el pecado de quién? ¿De quién está hablando aquí? La transgresión de uno, ¿cuántos pecaron en el Edén? Adán, no se le atribuye a Eva, Adán, el hombre es el que tiene la autoridad. Por la transgresión de uno reinó la muerte, dice, mucho más. Alguien levante esa mano al cielo y diga, mucho más. ¿Qué significa mucho más? Que la obra de Cristo en la cruz es mucho más poderosa que la obra que hizo el diablo en el huerto del Edén. No me estás escuchando. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es más poderosa y será siempre más poderosa que toda obra que hizo el diablo, que toda enfermedad, que toda mentira, que todo adulterio, que toda fornicación. La obra de Cristo es muy superior, dice, mucho más. Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Diga conmigo, yo he recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahora levante la mano y dígalo como si de verdad lo creyera. Diga, yo he recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Más nos vale. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Ojo a esta palabra, iglesia. Por la desobediencia de uno todos fueron constituidos pecadores aunque no hubiesen pecado. El bebé cuando nace no ha pecado, pero ha sido constituido pecador por el pecado de aquel que pecó en el huerto del Edén. ¿Hay alguien aquí que me está escuchando? ¿Es eso justo? No es justo. Por lo cual Dios también dice, entonces, por la santificación de uno y por el sacrificio de uno, ¿de quién? De Jesucristo, por la obediencia de uno, los muchos que sí han sido pecadores serán constituidos justos, no por sus obras, sino por el sacrificio de uno en la cruz del Calvario. ¿Hay alguien aquí que me está escuchando? Entonces, escúcheme esto. El que está en esa pelea de la salvación por obras no ha entendido que una cosa es la condición de pecador y otra cosa es ser constituido pecador. Una cosa es que tú tengas la condición de que tú puedas querer justificarte por tus obras, por lo cual nadie lo va a lograr nunca. Y otra cosa es que Dios te constituya justo. Es un problema de legalidad en el cielo y que el mismo cielo lo resolvió. Entonces, somos destituidos de la gloria de Dios. Somos apartados de Dios Padre.
Y trae como consecuencia el pecado, la consecuencia que trae no es solo ser apartados de Dios Padre, no solo ser apartados de su gloria, sino ahora dice la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hombre peca, se crea una deuda. Hay alguien aquí que está conmigo. Se crea una deuda que tiene que ser pagada. Tiene que ser pagada ¿cómo? Cumpliendo la condenación o pagando la deuda. Cuando hay alguien en Estados Unidos es muy frecuente esto, en Colombia no tanto, bueno también, pero por debajo de cuerda, gloria a Dios. Que alguien es sentenciado a una condena, ¿verdad? Pero se le da la posibilidad de que cumpla la condena o que se pague la fianza para que salga. Aquí está el fiscal y dice que sí. Está conmigo, iglesia. Entonces, cuando el hombre peca, se crea esa deuda. Entonces, y la deuda, ¿cuál era? La deuda traía como consecuencia, como condena, la muerte, traía depresión, traía enfermedad, traía pobreza, traía ruina, traía ansiedad, traía espíritu de chancleta, todo eso. Por eso usted está libre de todo eso. Por eso usted está libre de todo eso, porque usted ha sido justificado por Cristo Jesús. Ahora, somos constituidos pecadores, tal vez sin haber pecado. Sin haber pecado, ya el ser humano necesita un salvador. Alguien que pague una deuda que tal vez ni siquiera él ha adquirido. Pero con el tiempo la adquirimos, porque dice aquí que todos pecamos. Toca a 2 o 3 y dile, bájate de esa nube que eres muy santo, nada de santo de nada. Aló. Entonces, ¿quién puede pagar esa deuda de ese tamaño? El problema es que la deuda no podía ser pagada por hombre alguno, porque no existe la capacidad de que el ser humano en su humanidad pueda intervenir en los asuntos que solo tienen arreglo en la corte celestial. Ay, Padre, eso no me vuelve a salir a mí más nunca. Nosotros podemos hacer cosas aquí en la tierra y solucionar asuntos terrenales, pero esta deuda fue una deuda en la que el diablo tenía derecho legal en el cielo y en la tierra y aún en el infierno. Y por eso dice la Biblia que por la ley nadie puede ser salvo, absolutamente nadie. Entonces dice Jesús, y dile al de al lado, aquí empieza la esperanza. ¿Están conmigo o están enredados? ¿Están siguiendo? Hay unos que dicen, amén, usted no entiende, esto está más enredada la pita, pero bueno. Padre, espíritu de inteligencia, ahora en el nombre de Jesús, suelta. Entonces Pablo dice, mucho más reinarán en vida, dice, los que reciben 2 cosas. ¿Qué cosas? La abundancia de la gracia y el don de la justicia. Don es un regalo, no es algo que se compra ni se vende, es un regalo. Aló. Entonces, ¿qué significa? Que en la cruz del Calvario nosotros recibimos, por eso que Jesús dijo, la deuda fue pagada, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué significa esto? Dile al de al lado, presta atención, cabezón. ¿Qué significa eso? Abundancia de la gracia. ¿Qué es la abundancia de la gracia que Dios nos ha dado? Pues sencillo, que Dios, estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y dice que lo puso como propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación significa que cubre. El propiciatorio, todos aquí sabemos que el propiciatorio era el lugar, en el lugar santo, en el tabernáculo de Moisés y en el arca del pacto. Les estoy hablando chino. En el arca del pacto estaba el maná, estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Moisés, estaba la presencia de Dios y había 2 ángeles que tapaban la gloria de Dios para que ningún hombre pecador, porque escúchame, ningún hombre pecador podía entrar en contacto con la presencia de Dios porque moría. Ay, Padre Santo. Entonces los ángeles servían de propiciatorio para que la gloria de Dios no tocara a ningún hombre pecador, porque si no ese hombre... Se dice que Jesús
Dios lo puso como propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque como fuimos destituidos de la gloria de Dios, la gloria de Dios no podía venir a tocar nuestras vidas, porque la gloria no puede tocar nada que está en pecado porque lo mata. Pero no nos mató porque Dios puso a Jesús como propiciación. Por eso dice la Biblia que cuando Dios te ve a ti, ya no te ve a ti, ve al Cristo que te cubre, que derramó su sangre. Y entonces es cuando la gloria de Dios puede venir sobre nosotros nuevamente, porque Cristo nos cubre. Hay alguien aquí que me está escuchando. Seas bueno, seas malo, seas perverso o seas súper bueno, nunca podremos alcanzar el nivel de lo que solo Cristo puede hacer en nuestra vida. Hay alguien aquí. Yo aquí no estoy exaltando la maldad del hombre, yo aquí exaltando la grandeza de la obra de Cristo en nuestras vidas. Usted me está escuchando. Por eso Pablo dice, y la Biblia dice, que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Porque nunca nuestras buenas obras, por más altas que sean, alcanzarán lo más bajo de lo que Cristo hizo por nosotros. Aló. Entonces levante la mano y diga: yo recibí la abundancia de la gracia. Entonces Dios no nos trató como merecíamos, o sea, no nos trató de acuerdo a nuestros pecados, dice, olvidándose de nuestros pecados, no tratándonos de acuerdo a nuestros pecados. De acuerdo a nuestros pecados, todos tendríamos que estar en el infierno eternamente condenados. Pero no solo eso, abundancia de gracia significa que no solo no nos mató, sino que nos dio lo que nunca jamás pedimos. Toca a 2 o 3 y dile: Dios te dio lo que jamás le pediste. No solamente no nos mató, ojo, no solamente no nos mató, no solamente no nos condenó, sino que nos dio lo que ni siquiera estábamos en capacidad de pedir. Pues, ¿qué nos dio? Pues claro, nos dio la capacidad de que en la muerte de Cristo fuéramos restituidos. O sea, no solo no somos condenados, somos perdonados, pero además somos restituidos a la gloria de Dios, somos restituidos al Padre, nos convierte en herederos, nos da el Espíritu Santo, nos mete en la familia de Dios, nos hace embajadores de Cristo y nos da poder y autoridad para pisarle la cabeza al diablo que te había metido. Eso se llama abundancia de la gracia. Toca a 5 personas y dile: regocíjate porque has recibido. Pero dígale a alguien. Pero dice que recibimos otra cosa. ¿Qué cosa? ¿El qué? ¿El don? ¿El don de qué? ¿Cómo así que el don de la justicia? El regalo de la justicia. ¿De justicia de quién? ¿Del hombre? No, la justicia de Dios. Toca a 2 personas. A 2 personas diré: hey, la justicia de Dios está sobre ti. Hoy yo voy a sellar esa palabra porque yo la voy a sellar por adelantado. Alguien diga: la justicia de Dios está sobre mí y sobre mi casa y sobre mis hijos y sobre mi ministerio y sobre todo lo que yo tengo. ¿Qué es la justicia de Dios, pastor? ¿Alguien aquí está agarrando esto? La justicia de Dios es esto simplemente. Juan 18:4, cuando estaban crucificando a Jesús o a punto de crucificarlo, Pilatos, a quien le fue dada autoridad para que definiera si soltaba a Barrabás o soltaba a Jesús, en Juan 18:4 Pilatos dice: entonces Pilatos salió otra vez y le dijo: mirad, os los traigo fuera para que entendáis que ningún delito he hallado en él. Y Pilato lo dijo 3 veces: este hombre no ha cometido ningún delito. Según la ley judía o la ley romana, porque él fue juzgado por la ley romana, ningún delito ha cometido. O sea, este hombre ¿es qué? Ok, pero siendo inocente fue sentenciado a muerte. O sea que eso es algo injusto. Esa no fue la justicia de Dios la que se manifestó.
Esa fue la justicia humana. La justicia humana es injusta. ¿Ha recibido usted alguna vez injusticias en esta vida? Pero ¿qué pasa? En la cruz, Dios encontró la justicia humana, que es injusta, para que se manifestara la justicia de Dios. La cruz del Calvario es el único lugar en el universo en donde la injusticia del hombre se encuentra con la justicia de Dios. Alguien que injustamente ha sido condenado por un delito que no cometió, hace justicia para que los que sí cometieron delitos no sean condenados. Eso se llama la justicia de Dios. El don de la justicia. El don de la justicia es que aunque nosotros debíamos pagar por ese pecado, por esa deuda, alguien que no debía pagar, que no contrajo esa deuda, pagó para que tú no tuvieras que pagar esa deuda. Y por eso dijo: tetelestai, he terminado, la deuda ha sido cancelada. Y si Jesús la pagó, ningún diablo tiene derecho para ponerte a deberle nada. Yo quiero decirle a alguien aquí a esta hora: el diablo no tiene derecho de cobrarte ni con enfermedad, ni con divorcio, ni con depresión, ni con opresión, ni con mentira, ni con ruina, ni con pobreza. Debería decir amén más fuerte. Porque la justicia de Dios ya fue pagada para ti desde siempre y para siempre. Alguien déle un aplauso a Dios. Déselo más fuerte. Por eso es que Pablo dice: si por la desobediencia de uno reinó la muerte a todos, pues por la obediencia de uno, por la justicia de uno, todos serán constituidos justos. Y el que tenía que pagar por esa deuda tenía que ser perfecto para que los imperfectos fueran justificados. Ya aquí no me están entendiendo. Acá sí la están agarrando. Toca a 2 o 3 y dile: tú has sido constituido justo por Dios. Por eso es que yo una vez recibo a Cristo, ya no soy constituido pecador. No, yo he sido constituido justo. Es una sentencia del tribunal del cielo. Y en eso no interviene la tierra. Hay alguien aquí que me está escuchando. Por eso es por fe, para que sea por gracia. Porque si no es por fe, tiene que ser por tus propios méritos. Y por nuestros propios méritos, ¿quién podía pagar esa deuda? ¿Quién? Y entonces, cabezón, por eso dice: es por fe, para que sea por gracia. Y por eso Pablo dice: ¿dónde está la jactancia? Porque Pablo le estaba predicando a los fariseos religiosos que se las daban, que sabían mucho de la ley. Dice: ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. Yo no camino en las buenas obras para ser salvo. Yo camino en las buenas obras porque como he sido salvo y he sido constituido justo, Él preparó las buenas obras para que yo caminara en ellas. Pero ahora ya no bajo la constitución de pecador, sino he sido constituido justo. Por eso, cuando puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mi vida está bajo la justicia de Dios. Mi finanza está bajo la justicia de Dios. Mi matrimonio está bajo la justicia de Dios. El ministerio está bajo la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es injusta ante la justicia del hombre. Porque nada más aquí en Barranquilla hay pastores que han trabajado más que yo. No llevan 10 años, llevan 20, 30, 40 años. Saben más teología que yo. Seguramente han sudado más que yo. Pero a Dios, por su infinita gracia, por ejemplo,
Cuando tú entiendes esto, tú entiendes por qué te va a pasar esto este año. Te va a pasar esto este año. Metieron la licitación, metieron en contrato, se metieron 10 antes que tú, tienen más experiencia, tienen más contacto, están en la piña y tú tal vez llegaste de último, pero la abundancia de la gracia y el don de la justicia dice, a mí me da la gana de ponerte de primero. ¿Por qué? Porque esa es mi justicia. Aló, ahora sí la están agarrando. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Caminar en tu justicia o caminar en la justicia de Dios? ¿Y qué es lo que pasa? Que entre más el hombre quiere hacer justicia contigo, que la justicia del hombre es injusta, quiere cerrarte las puertas. Entre más el hombre te quiere sacar, entre más te quieran engañar, entre más te quieran maldecir, entre más te quieran menospreciar, entre más te quieran quitar la bendición, más la justicia de Dios será manifestada sobre ti. Y entre más te maldigan, más bendición Dios te da. Entre más te menosprecien, más te exalta Dios. Entre más te cierren las puertas, más puertas te abre la gracia de Dios. Oh, dele un aplauso a Dios bien fuerte. El don de la justicia. Y el don es un regalo. Así que por muy perfecto que yo sea, escúcheme algo. ¿Quiere decir esto entonces que yo puedo hacer lo que me dé la gana? No, tú eres un idiota si piensas eso. ¿Sí? No has entendido todavía lo que te estoy diciendo. Pero por muchas buenas obras que yo haga, porque aquí todos estamos caminando en las buenas obras. Yo dije, todos estamos caminando en las buenas obras. Por muy perfecto que tú seas en tus buenas obras, hay una línea, la línea de lo terrenal, que por muy perfecto, hay unos que están aquí, otros son mucho más buenos, otros son perfectos, así como todos los que están aquí. Excelente. Nunca vas a pasar de este nivel. Por aquí para arriba, de aquí para arriba lo que fluye es la gracia de Dios, la justicia de Dios, Así que yo como Pablo corro la carrera, no a la ligera, con perseverancia, en consagración, siguiendo a Jesús, siguiendo su ejemplo, pero nunca sacando de mi vida la gracia y el don de la justicia por el esfuerzo humano. Jamás ningún hombre podía ni puede reemplazar ni siquiera cercanamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tetelestai. La deuda fue pagada. No va a ser pagada, fue pagada. Denle un aplauso a Dios. Voy al segundo punto. Estoy en la introducción todavía. Dile el de al lado, hoy te aguantas porque no tienes nada que hacer en la noche. Te vas a la casa a perder tiempo a ver televisión. Ahora, mira esto. Dice que Él es el autor y consumador. ¿Por qué Él es el autor y el consumador? Bueno, consumador, porque en la cruz se consuma nuestra fe, pero Él es el autor también. Y dice la Biblia que ese inicio del plan de fe se manifiesta aquí en la tierra con Abraham. Dice que Él es el padre de la fe de todos nosotros y que nosotros somos los descendientes, la descendencia de Abraham en Cristo Jesús. Entonces Abraham entra en este paquete porque Abraham es el padre de la fe, así como todos los que estamos aquí somos de fe. Pero ¿por qué Cristo tiene que morir por nosotros? O sea, ¿por qué Dios no mandó a un sobrino? O mandó un ángel. Aló. O mandó a alguien, creó otro ser y mandó allá y dale, paga esa deuda. ¿Por qué? Bueno, esta es la razón. En Génesis 15, versículo 6, da la razón y usted va a comprender por qué Dios mismo tuvo que bajar en forma de hijo
a pagar por el pecado de nosotros. Dice Génesis 15, versículo 6. ¿Lo tiene, iglesia? Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Yo declaro que tú vas a creer en las promesas de Dios y a obedecerlas como nunca antes jamás. Dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Porque no tenía hijo. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. ¿Qué estaba haciendo Dios con Abraham? Diga, pacto. Diga a las 5 personas, nuestro Dios es un Dios de pacto. Y dile al de al lado, la vida de fe es una vida de pacto. Por eso es que Dios no respalda absolutamente nada que esté fuera de la fe. Si lo que tú estás haciendo está fuera de la fe, ahí Dios no se mete, ahí Dios no da sus recursos, ahí no suceden milagros, porque la intervención de Dios se da. ¿Están aquí dormidos o están despiertos? La intervención se da única y exclusivamente donde hay fe. Porque el pacto que Dios hace con Abraham y con su descendencia, que es en Cristo, es un pacto basado en la fe. ¿Amén o no amén? Y entonces le dice, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y le dice, y tomó todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y sucedió, versículo 17, puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, y le confirma el pacto y dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí estamos parte, los que estamos sentados aquí formamos parte de ese pacto. Ahora, toca a 2 o 3 y dile, oye esto. Dios hace pacto con Abraham y con su descendencia. Y hace una zanja por la mitad entre Abraham y Dios. Y trae los animales, trae la becerra, trae el carnero, trae las palomas. Era un pacto poderoso. Siempre se traía un animal, pero ahí trajeron, no sé, como 10. Y el pacto era, en los pactos, en la redención, para que hubiera perdón de pecados y sellar el pacto, tenía que haber sangre. ¿Aló? ¿Están aburridos? Dile al lado, quita esa cara entonces. Y pone los animales a uno y otro lado y derrama la sangre, y entonces Abraham hace pacto con Dios, o Dios hace pacto con Abraham. Y el pacto en la época de Abraham y de los reyes se hacía entre iguales, se hacía entre príncipes, se hacía entre generales, se hacía entre reyes, pero nunca se podía hacer entre 2 que no fueran del mismo rango. Así que por eso dice la Biblia que Dios manda a que se sacrifiquen los animales, corre la sangre por la zanja, y dice que Dios bajó en columna de fuego y pasó en medio de la zanja. La costumbre era que los reyes pasaban en medio de la zanja, la sangre pringaba el vestido, la túnica del rey, y con esa sangre quedaba sellado el pacto. Y luego pasaba el otro rey o el otro príncipe o el otro general y él sellaba el pacto también. Pero dice que Dios pasó e hizo el pacto, pero no dejó que Abraham pasara. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Abraham no estaba al nivel de Dios. Lo que Dios le dijo a Abraham, mira, ni tú ni ningún ser humano tiene la capacidad de hacer pacto al nivel o responder de la misma manera como yo respondo, porque no hay nadie más alto que yo. Por eso cuando Dios le jura a Abraham, le dije, te prometo y te juro por mí mismo, porque no había nadie más grande. Oh Padre, yo recibo esa palabra. No había nadie más grande por quien hacer pacto o por quien él prometer o asegurar o sellar ese pacto. Y cuando Abraham va a pasar, Dios le dice, no pase, mi hijo, porque usted no es igual a mí. Así que tranquilo, yo respondo por mí,
para asegurarme de que te voy a bendecir. Y yo respondo por ti también, porque tú no vas a cumplir. Y la Biblia dice que el hombre no cumplió, y el hombre no habiendo cumplido y habiendo sido destituido de la gloria de Dios porque todos pecaron, Dios tenía que pagar por ese pacto, y por eso Dios en forma de hijo baja, y por eso es que la Biblia dice: el Cordero de Dios fue inmolado, fue traspasado, fue derramada su sangre por expiación de nuestros pecados, para quitarte la maldición y para que el pacto de la bendición, que es por fe, sea sobre ti, sobre ti, sobre ti y sobre todos los que creemos en Cristo Jesús, el único que puede perdonar pecados. Denle un aplauso a Dios si usted lo cree. Y te voy a decir algo: si Abraham no tenía la capacidad de cumplir con ese pacto y salvarse por él mismo, menos tú. Dile al de al lado: ni te pareces a Abraham en lo más mínimo. Y tú respóndele: pero tengo a Cristo en mi corazón, y eso es mejor que ser Abraham. Aleluya. Déselo más fuerte, por favor. Usted, yo sé que si uno es speaker, uno no puede decir usted está entendiendo, pero yo voy a decirte: estás entendiendo. ¿Tú estás entendiendo lo que significa tetelestai? La deuda quedó pagada. Dile de al lado: ¿la estás agarrando? Estoy en la introducción. Tercer punto de la introducción, porque nada más voy a predicar 5 minutos. Tercer punto de la introducción. Por eso, cuando comprendemos esto, entendemos que esta carrera de fe, de seguir a Jesús, entendemos que esto no se trata de nosotros. Porque en nosotros no hay capacidad de producir nada bueno delante de Dios, a menos que Jesús entre en nuestra vida. Y Él, la obra del Espíritu Santo en nosotros, es la que produce el Cristo que murió en la cruz. No se trata de mí, no se trata de lo que Dios va a hacer, no se trata de lo que nosotros podemos hacer. Se trata de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. La vida de Cristo, la vida de fe, es una vida en la que tenemos que tener esa revelación constante, que no se trata de lo que yo voy a hacer, se trata de lo que Él ya hizo por mí. Y como Él ya hizo por mí, algo se puede producir a través de mí por la obra del Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí que me está escuchando? Entonces, ¿qué pasa? Por eso dice: es autor y consumador de la fe. Es el que vive y entiende esta revelación constantemente. ¿Por qué? Porque cuando usted vive por... ¿Cuántos viven por fe aquí? Entonces, si yo tengo esta revelación de Cristo, todo en mi vida yo lo llevo a eso. Mi matrimonio vive por fe. El ministerio lo llevo por fe. La vida de negocios es una vida de fe. Más te vale que sea de fe, ¿oíste? ¿Cómo levantar los hijos? Por fe, por el poder de la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo levantar empresas? Por fe. ¿Cómo son las relaciones? Nuestras relaciones no pueden ser basadas en la justicia del hombre. Se necesita la cruz del Calvario para llevar las relaciones, sobre todo para soportar a algunos cabezones por ahí que estoy viendo. Gloria a Dios. ¿Aló? ¿O sí o no que hay gente que usted dice: este no es cristiano de nada? Pero la vida de Cristo te dice: pues a ese también tienes que amarlo. Porque la justicia de Dios es injusta ante la justicia del hombre. Gloria a Dios. Hay que amar a la suegra. Y los cristianos de esta iglesia somos los que más amamos a nuestra suegra. Necesito un amén más poderoso a eso. La vida de fe te dice: te dan una trompada en el cachete, pon el otro.
Te quitaron la capa, da toda la túnica, dale todo el vestido, que se lleve lo que quiera. Te traicionó, perdónalo y ayúdalo. Te maldijo, bendícelo. Y bendícelo a él, bendícele a la mamá, bendícele a la abuela, bendícele a toda la familia, bendícelo. Aló. ¿Están conmigo o no están conmigo? La fe, cuando yo entiendo esto, yo entiendo que la vida de fe no es una vida de cosas que van a suceder. La vida de fe es simplemente el poder yo entrar aquí en el cronos de Dios. Cronos es el tiempo terrenal. Son las 7 menos 5 de la noche del 25 de marzo del 2016. Pero en el Kairos, que es el tiempo donde Dios se mueve, Dios no se mueve en el cronos. ¿Tú sabías eso? Dios no tiene este reloj. Dios se mueve en un eterno presente. Y la vida de fe es poder ver lo que Dios ya hizo en la eternidad, pero que de pronto para mí ha de manifestarse en un futuro. Pero para Dios eso ya pasó. Para Dios ya se abrió la puerta. Para Dios ya se dio la restauración. Para Dios. Eso es vivir por fe, porque la deuda ya fue pagada. Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Fue inmolado. O sea, mire esto, que Jesús, Dios no había creado el mundo todavía. Génesis capítulo 1, no había sido escrito, no había sido manifestado por Dios, y Dios ya tenía a Jesús preparado para llevarlo a la cruz del Calvario. Tú no habías sufrido ninguna enfermedad, tú no te habías ido a ninguna borrachera, tú no habías vivido ninguna dolencia, ni drogadicción, ni mentira, ni maldición, ni ningún demonio se te había metido. Pero ya Dios tenía a Cristo preparado para ser sacrificado en la cruz del Calvario. Alguien dígame amén a eso. Para ser sacrificado, porque a Dios no se le pasa nada. Dios tiene todo absolutamente preparado. Dios tiene tu destino preparado. Dios tiene tu sanidad preparada. Dios tiene tu nueva casa preparada. Dios tiene ese terreno preparado. Dios tiene la televisión preparada. Dios tiene la radio preparada. Y la vida de fe es simplemente caminar en lo que Dios ya hizo, porque ya fue hecho. Creerlo, recibirlo, y se manifiesta en el nombre de Jesús. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero yo le estoy hablando a gente de fe a esta hora en el nombre de Jesús. Dele un aplauso a Dios si usted lo cree. Voy a predicar ahora sí. Cinco minutos. Isaías capítulo 53, todos se lo saben. Dice, versículo 4. Dice, ciertamente llevó en él nuestras enfermedades. Tetelestai. Esto es lo que significa tetelestai. Ya literalmente aplicado a tu vida. Dice, te va a quitar todas las enfermedades. No. Llevó es que futuro es que pretérito perfecto. Ajá, tiene un pastor inteligente. Pasado. Llevó él nuestras enfermedades y las mías también, gloria a Dios. Y las tuyas también. Y sufrió, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Hay algún rebelde aquí? Todos levanten la mano. Molido fue por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros bendecidos. Fuimos nosotros sanados. Fuimos nosotros prosperados. Fuimos nosotros ungidos. Fuimos nosotros llenos del Espíritu Santo. Fuimos nosotros insertados al olivo de la vida. Fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y fuimos puestos en la iglesia AMI para escuchar esto y para ser una iglesia poderosa, llena de fe, de milagros y que manifieste la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso a Dios si se lo puede dar. ¡Aleluya! Fuimos por su llaga. Dice que fue traspasado porque el animal tenía que ser y la sangre tenía que ser derramada. Fuimos. Isaías lo dijo 750 años antes de que Jesús muriera en la cruz. 750 años lo anunció. Pero para ti es hoy. Hoy. ¿Cuándo se vuelve esto efectivo? Cuando tú lo agarras y no lo recibes con tu mente. Tu mente Dios no te la dio para que te pusiera peso en el cerebro. No, no, no. Tu mente Dios te la dio para que la uses. Y yo creo que cuando el Espíritu Santo toma una persona te vuelves más inteligente. Porque el pecado embrutece. Dígase sí o no. Pero la fe no opera con la mente. La fe opera con el Espíritu. Y Dios habla a tu espíritu. Tú lo recibes en tu espíritu. Por eso hay unos aquí que aplaudieron porque hubo algo. Porque la palabra de Dios es fe. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando tú estás en la esfera de fe y tú recibes algo que es fe, eso te choca aquí. Tú dices, amén, yo recibí. ¿Pero qué? No sé, pero algo pasó. Siento que un milagro viene, que ya se desató lo que es, que la bruja ya cayó, que el demonio ya salió huyendo. Porque es algo espiritual. Y tú lo recibes con fe y operas en fe y se da el milagro. Pero el problema que es que hay unos que lo reciben con fe en su espíritu y comienzan a pensar, se dañó el milagro. Los milagros no se piensan, los milagros se creen. La serie que te voy a dictar el próximo domingo te habla de eso. ¿Cómo usar la mente? Pues Jesús dijo que hay que usar la mente, pero con la mente no es que se operan los milagros. Entonces ya voy a terminar porque yo voy a orar por algunos milagros que ya Dios hizo desde antes de la fundación del mundo, pero tú no lo has agarrado, pero lo vas a agarrar hoy en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Por eso dice que Él es el autor y consumador de la fe. Desde antes de la fundación del mundo, Él se preparó para ser sacrificado y en la cruz Él se sacrificó. Él es autor y Él es consumador. Él es el que certifica, el que sella mi fe. Por eso dice que la fe es la certeza, la garantía, la hipostasis de que lo que no veo con mis ojos naturales, los ojos de la fe me dicen, ya lo tengo, ya es mío, ya voy a entrar, lo estoy manejando, lo estoy recibiendo. Ya te estás poniendo el vestido de novia, mujer soltera. Ya te lo estás poniendo, ya estás entrando en tu casa nueva, ya estás sintiéndote 15 años más joven, aleluya. Hay alguien aquí que me está escuchando. Entonces entienda esto, la prosperidad, la sanidad, la liberación, la restauración
un matrimonio victorioso, empresas prósperas, ministerios prósperos, millonarios si quieren. Eso no es nuestro deseo. Ese es el deseo del Padre para sus hijos. El sacrificio de Cristo no inició en nosotros. Ninguno aquí le dijo a Dios: por favor, estoy muerto en delitos y pecados, manda a que Jesús muera por mí en la cruz del Calvario. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué hace un muerto? Nada, porque está muerto. Pero dice que aún estando muerto, por amor a nosotros, el Padre envió a Cristo para que muriera por nosotros y nos sacara de ese estado de tinieblas, de depresión, de yugo, sin esperanza, sin tristeza, amargura, idolatría. El sacrificio de Cristo nunca inició en tu corazón. Tú nunca se lo pediste a Dios. Dios deseó hacerlo porque te ama impresionantemente. Ni siquiera tú estás aquí por tu propia voluntad. Ay, papá. Porque la Biblia dice: no hay ni uno justo, no hay ni uno que busque a Dios por su propia voluntad. Es Dios en su infinita misericordia que empieza a hacernos a lo que yo llamo el corralito. ¿A cuántos les pasó eso? La hermana se convirtió, el profesor era cristiano, el de gimnasio era cristiano, el vecino era cristiano. Entonces todo el mundo por donde te metes es cristiano. Y te invitan y tú de caso no vas. Y vuelve y te habla y sigues para. Hasta que llega un momento que ya no aguantas más la pulverización, el proceso, el desierto. Y Dios ablanda tu corazoncito. Y entonces un día, ok, yo quiero ir a ese grupo o yo quiero ir a esa iglesia. Pero Dios fue el que te trajo porque te ama. Y así como te trajo, te va a sanar, te va a limpiar, te va a restaurar, va a renovar tu entendimiento para que puedas comprobar la voluntad de Dios, que es todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. No inició en mí. Por eso hay unos que critican la prosperidad, porque no entienden la revelación de ser hijo de Dios. Critican la abundancia, critican la sanidad, critican todo. Pues que lo critiquen, pero están criticando a Dios, porque fue Dios el que lo ideó. Dígame amén alguien, por favor. Ahora bien, cerremos para orar. ¿A qué entonces te da derecho la cruz? 5 cosas, te las digo en 5 minutos. Primero, nos reconcilió nuevamente con el Padre, porque sin Cristo no hay manera de ir al Padre. Ni la Virgen, ni San Jerónimo, ni Santo Tomás, ni el obispo, ni la avispa, ni el indio Achén, ni el brujo, ni el horóscopo, ni Buda, ni Bobo, ni el Islam, ni nada te lleva al Padre. Yo soy la resurrección y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo más poderoso de la cruz del Calvario no es solo la redención de pecado, es que ya no somos huérfanos. Ahora tenemos acceso al Padre. Por eso nuestro espíritu clama: Abba, Padre. Y el Padre Celestial es el único Padre que nunca falla, que nunca te va a dejar, que nunca te va a abandonar, que siempre te va a amar, que siempre... Si hay un problema sobre la faz de la tierra, es que no hay paternidad. Todo el sistema de Babilonia, las leyes, las costumbres, todo está destinado para que no haya padre en la casa. Y se supone que cuando tú naces, papá y mamá sean la imagen de Dios Padre, para que cuando tengas uso de razón, ellos te digan: así como yo he sido,
te llevamos al Padre y puedas vivir una paternidad sana y ser hijo de Dios. Juan capítulo 1 dice: mas a todos los que le recibieron les dio la potestad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Y no hay nada más poderoso sobre la faz de la tierra que decir: yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, yo no soy esclavo, yo no soy huérfano, yo tengo familia. Cristo nos ha dado una familia, y es la familia de la fe, es la familia de milagros, es la familia de reconciliación, es la familia de poder, es la mejor familia que puede tener cualquier persona. Y si estás en esta, mejor todavía. ¡Aló! Te da herencia. Hay una herencia. Pablo dice: para que abunde fruto en vuestra cuenta. Y no está hablando ni de Bancolombia ni de la vivienda. Está hablando de una cuenta. En el cielo tiene tu nombre y tu apellido. Y en las bodegas celestiales dice: herencia de Malena Vanegas, herencia de Luis Tena, herencia de Iván Delgado. Y dice: ya fue pagada por la sangre de Cristo. Se reclama a través de Somos la Iglesia AMI, familia amada por Dios. Te invitamos a nuestros servicios. Viernes 7 p.m, servicio de milagros. Sábado 6 p.m, servicio de jóvenes. Domingos 8-11 a.m. Visita nuestra página web www.iglesiaami.org y conoce más de esta familia. Iglesia AMI, familia amada por Dios.